Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18, dice así la bendita, gloriosa, poderosa, santa y maravillosa palabra de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Señor, te damos gracias por poder estar aquí reunidos junto con mis amados hermanos. Hemos dado lectura a una porción de tu palabra escrita en papel, pero que cobrará poder cuando por medio de la gracia y los dones sobrenaturales que tú has dado, esta palabra quede escrita y grabada en la mente y en el corazón, cobrando vida en nosotros, Señor mío. Por el camino nuevo y vivo que nuestro Señor Jesucristo nos abrió, estamos en tu presencia para oír lo que tú tengas que decirnos, mi Dios. Habla que tu pueblo oye y calle delante de ti toda la tierra, sea sometida bajo el poder y la autoridad de la iglesia, toda fuerza contraria en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Tomen asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios. Gloria a Dios. Parece como que nos centró el Señor ahora, en estos días, en el tremendo valor del consejo de Dios. Hace un ratito escuchábamos de la necesidad que a veces que la diligencia no alcanza, sino que hay que ser más diligente. Tan tremendo es el consejo de Dios que decíamos que el consejo de Dios no es un aviso, es un don. Hay quienes lo tienen y quienes no lo tienen. Mire qué tremendo aquello que dijo, ve y diles, cierra sus ojos, tapa sus oídos para que no oigan, no entiendan. No tiene cualquiera el consejo de Dios. Es mucho más que un aviso de algo, como hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Es un don que tiene un objeto, introducirnos en el propósito de Dios. Como dice Romanos capítulo 8, verso 28, a los que antes conoció, los predestinó, para que habla en afirmativo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso nos trajo el Señor. Es el principal objeto del consejo de Dios, que no es solamente resolver problemas prácticos cotidianos, sino que nos lleva a una dimensión mucho más profunda, porque es también orientar la vida del cristiano, pero a la luz de las Escrituras. A veces, cuando no conocíamos al Señor, nos comparábamos con algún ídolo del rock and roll, o nos sentíamos identificados con alguna cultura, con alguna etnia, con alguna cosa de esa. Sin embargo, hoy miramos nuestra vida como, ¿no es cierto?, las Escrituras como una regla de medida para ver nuestras vidas, para ver qué Dios quiere que hagamos, para ver qué podemos corregir. El consejo de Dios es mucho más que un aviso. Es un don glorioso que nos introduce en el propósito de Dios, nos ayuda a resolver los problemas cotidianos, nos hace mirar a nuestras vidas a la luz de las Escrituras, nos insta a estar firmes en la fe para que podamos perfeccionar la paciencia y llegar a ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Todo eso viene en ese glorioso paquete del consejo de Dios. Yo estuve meditando más acerca de eso, porque escuché, digo, que parece como que es una pieza de engranaje que cae justo ahí en este momento. Qué tremendo valor las palabras que forman el consejo de Dios. Qué tremendo valor. El valor lo podemos ver aquí en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que genera, que produce piedad, nada entiende, es un loco, delira. O sea que las palabras que forman el consejo de Dios es para que nosotros tomemos esa forma, es como ese molde que produce en nosotros piedad.
Hoy en realidad partió ayer el hijo de nuestro hermano pastor Jorge Pereira, 57, 58 años. Por la convocatoria no pudo ir el servicio velatorio, fue el evangelista Raúl Frete con algunos hermanos que lo acompañaron, ¿no es cierto? Y siempre cuando hay gente que no conoce al Señor, es un pasaje muy útil ese ahí en Hechos 17, donde Pablo le habla a los gentiles, a los de Atenas, y le dice que de una sangre hizo Dios todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El orden de los tiempos, cuando nace y cuando se muere, los límites de su habitación, el espacio geográfico donde se va a mover. O sea, Dios le añade al hombre tiempo y espacio. Y lo más tremendo es ¿para qué? Dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. O sea que los seres humanos tienen que buscar a Dios, hallarlo y seguirlo. Nosotros los cristianos, que ya hemos pasado por ahí, tenemos que ir en busca de la piedad, hallarla y vivirla, que no quede solamente en algo que leemos. Y tenemos que vigilar, estar bien atentos porque hay algo que nos lleva en sentido contrario. El apóstol Pablo se lo dice acá también a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 16, no contiendan sobre palabras vanas, discusiones que conducen más y más hacia la impiedad. Nosotros nos vamos para ahí. Por el contrario, tenemos que retener la forma de las sanas palabras porque es lo que produce piedad. La piedad no la podemos inventar nosotros. Son las palabras poderosas que están metidas en el consejo del Señor, a la cual nosotros tenemos que conformarnos, tomar la manera. Discusiones, contiendas, vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad. O sea, queremos ir para un lado y esto nos lleva para el otro. Y pensemos, nosotros tenemos que ir donde queremos, no donde las corrientes nos quieren llevar, principalmente la de la iniquidad. Queremos ir donde Dios nos quiere llevar, entonces tenemos que empezar a separar. Empezar a darle valor a las cosas espirituales y asignarle el valor que tienen. Sacrificamos el domingo. ¿Qué vamos a sacrificar? Escuchame, estamos acá sentados escuchando el consejo de Dios, no lo tiene nadie. ¿Cuántos miles de millones hay de seres humanos sobre la faz de la tierra y no tienen ni idea de lo que hoy nosotros estamos acá sentados escuchando? Y lo que quiere producir lo que estamos escuchando. Y cómo nosotros tenemos, como escuchábamos ayer, de enfocarnos, a centrarnos acá. No nos importan las riquezas materiales. No nos importa ser rico acá en la tierra. Nos importa esto. Tenemos a Cristo como nuestra mayor riqueza. Cristo es nuestro mayor tesoro. Y cuando uno encuentra un tesoro, ¿no es cierto? Lo guarda, lo mira y anula todo lo demás, lo tiene por basura. Porque ese tesoro que es Cristo que nosotros tenemos es la forma y la manera que tenemos que adoptar. Gloria a Dios. Produce piedad, o sea, es lo que nos lleva hacia lo que queremos alcanzar y lo que tenemos que vivir. Y lo que se tiene que manifestar. Y Dios va a dar cosas tremendas, como decíamos el otro día, yo lo escuchaba a Daniel cuando estaba hablando, me venía a la mente ese pasaje de Pablo, que una vez yo lo hablé, ¿no es cierto? Yo ya llevo 30 y pico de años, pero me acuerdo que en una oportunidad lo hablé, ahí donde dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. O sea que cuando uno luce desaprobado delante de Dios, perder la salvación, no vamos a hablar de perder la salvación o no perderla, no nos salgamos del tema, centrémonos en esto. Hay cosas que se pierden. Hay cosas muy valiosas que se pierden. Por ejemplo, no ser aprobado y no tener el derecho de poder hablar como realmente tenemos que hacerlo. Sino que según fuimos aprobados por Dios, fueron probados, o sea que pasaron pruebas, luchas. Fuimos aprobados por Dios y nos confió una manera de hablar que no tienen otro. Por eso en Hechos 14 dice, hablaron de tal manera Pablo y Bernabé que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Andá a convencer hoy judíos y griegos.
griego, dueño de la sabiduría, hebreo, los dueños de la religión. O sea, ¿cómo habrá hablado? ¿Qué tan tremenda debe haber sido la unción de esas palabras? Como Pedro, un hombre del vulgo y sin letra, los maestros de las Escrituras se maravillaban de que le oían hablar las maravillas de Dios, no podían rebatir, no podían contradecir. Cayeron multitudes al suelo, gritaban, Maestro, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepiéntanse, reciban al Señor para perdón de pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, nadie se enojó porque lo acusó de homicida, ustedes mataron al justo. Porque fueron tan tremendas la unción de las palabras. Nosotros la leemos, pero hay que estar en ese momento a ver qué produjo, o sea, qué había en las palabras de Pedro. Un hombre fogueado por aciertos y errores, que amaba al Señor y lloró amargamente y gustó la misericordia de Dios cuando el Señor dijo, díganle a todos mis discípulos y a Pedro, el que lo negó cobardemente en la cara, y a Pedro. Cuando lo ve, no le recrimina nada, le dice, Pedro, como queriendo decir, sé que aprendiste una gran lección, pastorea mis ovejas. Y lo que fue Pedro después. Gloria a Dios. Entonces, veamos, ¿no es cierto?, en síntesis, tenemos el camino por donde debemos ir. Tenemos el consejo de Dios para saber lo que tenemos que hacer. Tenemos la fe para poder obedecer a la voz de Dios. Y así recibimos un día la salvación y la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y saliendo de las aguas del bautismo, no tuvimos grandes luchas, más las que teníamos adentro de la cabeza, ¿cómo puede ser esto? Pero solamente tuvimos que creer. Pero para la formación de un verdadero discípulo, tenemos que ver que se van a agregar las dificultades en el camino. Como decíamos recién, Dios nos viene hablando del camino por donde tenemos que ir, el consejo de Dios que nos enseña lo que tenemos que hacer, la fe para obedecer. Pasamos rápido las aguas del bautismo, pero para transformarnos en verdaderos discípulos del Señor. El camino del verdadero discípulo del Señor está marcado por la dificultad. Siempre escuchamos nosotros, el justo por la fe se salva, el justo por la fe. Acá dice el justo con dificultad. ¿Cómo con dificultad? ¿Qué tiene que ver la fe y el consejo con la dificultad? Tenemos que conocer nosotros el valor de la dificultad. ¿Por qué? Y Santiago conoció el valor de la dificultad porque tengan por sumo gozo cuando estén metidos en una prueba, en una dificultad. Pero a nosotros no nos da gozo. Se me presentó un obstáculo. En realidad la pregunta es, como titulamos el mensaje de este día, la dificultad, ¿es un obstáculo o es un medio? Porque si la dificultad es un obstáculo, es algo espantoso. Pero si la dificultad es un medio, es algo glorioso. Mira qué diferencia. Mira qué diferencia. Miramos a Israel. Algo se necesitó para que Israel sea libre. Pero otra cosa se necesitaba para que Israel aprenda a vivir en la libertad con la que Dios los había hecho libre. Dios lo libertó con mano poderosa y brazo extendido. Va por cuenta y obra de Dios. Pero ellos tenían que aprender, o sea, vivieron 400 años en esclavitud. ¿Qué sabían lo que era la libertad? No tenían ni idea de lo que era la libertad. Ahora bien, Dios los saca y lo mete en la tierra prometida. ¿Y cómo iban a vivir si no sabían vivir en la libertad? A nosotros nos dice la carta de los Gálatas, capítulo 5, verso 1, permanezcan en la libertad con la que Cristo los hizo libres y no se vuelvan a ser esclavos. Una cosa es la libertad con la que Cristo nos hizo libre, pero otra cosa es aprender a vivir en esa libertad con la que Cristo nos hizo libre. Recordemos que nacimos pecadores y vivimos pecadores, no sabíamos lo que era esta libertad. El que usa la libertad como ocasión para la carne no aprendió a vivir en la libertad con la que Cristo los hizo libre. Los hizo libre, pero están viviendo como un esclavo. En realidad tenían que aprender
a sacar de su corazón lo que Dios ya había sacado. El Señor ya le había dado libertad. Pero hay que sacar la esclavitud del corazón para aprender a vivir esa libertad. Es como decíamos tantas veces, ¿no es cierto? Le regalan a una persona que se crió en una villa miseria una casa. Y luego la vende a la casa por un asado o por cosas, porque no sabe. ¿Por qué? Porque una cosa es sacar a la gente de la villa y otra cosa es sacarle la villa del corazón. Le habían puesto pisos de madera y arrancaban los pisos de madera para hacer el asado. Necesitamos fuego para hacer una churrasqueada. ¿Para qué queremos el piso de madera? Arrancad el piso. Y arrancaban del piso. ¿Por qué? Porque lo habían sacado de la villa, pero no le habían sacado la villa del corazón. Dios nos sacó de la esclavitud, nos dio libertad. Pero nosotros tenemos que aprender en esa libertad, aprender a vivir esa libertad con la que Cristo nos hizo libre. Dios los saca de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Conocemos la historia. Y bueno, cuando salen, ya también lo habíamos hablado, le dice, escúchame, vamos por acá, o sea, por la tierra de los filisteos, por tierra de filisteos, el camino más corto hacia la tierra de Canaán. Y Moisés se plantó, no, el consejo de Dios, la guía de Dios es por acá. Mirá, yo alguna vez anduve por acá, pero acá, ¿sabe dónde vamos? De pechito al Mar Rojo. O sea, no vamos a ningún lado. Empieza el razonamiento. Cuando en realidad, si Dios le tiene que contestar, ¿qué le tiene que contestar? ¿Podés hacer lo que te digo? Pero y acá vamos derecho al mar Rojo, montaña, vamos derecho al mar. ¿Podés hacer lo que te digo? No puede, ¿ves? Porque razona. Pero bueno, Moisés lo convenció. Vamos. ¿A dónde fueron? Al Mar Rojo. Entonces el consejo de Dios, ¿qué lo metió? En una trampa. El consejo de Dios los metió en una dificultad. Y eso no es nada, los dejó ahí. Porque la Biblia relata que no sucedió todo pim, pum, pam, no. No, llegan ahí, imagínense el cuadro. Póngale que estamos nosotros. Y entran todos a mirar ¿y qué hacemos? Si te dije que el camino, pero Dios nos trajo acá, pero te dije que este camino iba al Mar Rojo, ¿a dónde vamos ahora? Ahora tenemos lo único que queda es volver para atrás de donde habíamos venido. Moisés plantado ahí no entendía porque a veces no es fácil entender en la dificultad. La guía de Dios los lleva a una dificultad. En eso viene corriendo uno de por allá que se le ocurrió subir a una montaña, mirar de lejos. Moisés, sí. Viene Faraón con los carros y su ejército. Y el tiempo sigue pasando, o sea, te vuela la cabeza. La desesperación, la murmuración, nos sacaron para matarnos a todos acá. Pero Moisés tuvo ese destello de fe y se fue a orar. Porque algún propósito Dios tiene que tener. Estoy convencido que nos trajo para acá. Algún propósito debe haber. ¿Cuál es? No lo sé, pero un propósito debe haber. Se va y se retira, ora el Señor. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamo a vos? ¿A dónde querés que vayamos? ¿Pero por qué clamas a mí? Extiende tu vara. Avanza, cruza. Creció. Metió el pie en el agua. Todo el mundo, todo el pueblo de Israel mirando. El Mar Rojo se abrió, una pared a un lado, una pared al otro, se secó el camino por donde ellos tenían que ir. ¿Cómo habrán abierto los ojos? ¿Qué habrán pensado en ese momento? No faltaban los que murmuraban y vamos a avanzar en el medio y se va a cerrar el agua y nos va a matar a todos. Moisés dijo, ¡vamos! Empezaron a cruzar. No habían llegado al otro lado cuando Faraón con todo ese ejército se había metido atrás de ellos de vuelta, otra vez de vuelta. Pero viene atrás de nosotros. Conocemos la historia. Todo terminó. El poderío y el élite del ejército egipcio sepultado bajo las aguas. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Se miraron todos.
Moisés y su hermana Miriam, María, dice otra versión, entonaron un cántico de salvación al Dios de los cielos. Está registrado así en Hechos 15. Gloria a Dios. Nosotros nos leemos, pero pongámonos en el lugar. No alquilemos balcón, metámonos en la película como actores. ¿Qué hubiésemos dicho? Terminan de cruzar nuestros hombres, nuestros compañeros, terminan de cruzar nuestras mujeres, terminan de cruzar nuestros niños. Miramos, ya viene el ejército de Faraón, de repente el mar se cerró. Flotaban ahí las cosas de madera y no quedó ni uno. Todos mirando, comenzaron a caer de rodillas, a mirar el cielo. Moisés y María empezaron a entonar un cántico al Señor, está registrado en Hechos 15. Pregunta, ¿qué lección les dejó la dificultad? Le dejó una lección que si no hubiera habido dificultad, no lo hubiesen aprendido. Fue la dificultad la que le enseñó una lección de vida. No solamente tenían que oír y hacer lo que yo les digo. ¿Ven? Tienen que confiar. Tienen que confiar en mí. ¿No lo ven? Tienen que confiar. Los que son de fe reaccionaron. Los otros seguían murmurando. ¿Qué lección le dejó la dificultad? ¿La dificultad fue un obstáculo o la dificultad fue un medio para que digan, alabado sea el Dios de los cielos, mira su poder? De ahí surgió esa alabanza que hasta los días de hoy la cantamos. Echó a la mar los carros del faraón. No quedó nada. Bueno. Después de que meditamos un rato, vimos todo eso. ¿Vieron? Sí, qué tremendo. Sigamos. Siguen. Un día, 2, 3, sin agua. No había agua. 3 días de marcha sin agua. Otra dificultad. Empezaron de vuelta los más de ellos a murmurar en contra de Moisés y de Aarón. Hubiéramos muerto en Egipto. Las ollas de carne que teníamos, nunca nos faltó el agua. De repente llegan a Mara, había agua. Hay agua, la van a probar, era salada, amarga. Moisés se dirige al Señor. Toma ese arbolito, cortalo, tiralo en el agua. Lo corta, lo tira en el agua, se hizo dulce, tomaron agua todos. Avanzaron un poquito más a otro lugar, había como 7 fuentes de agua y como 70 palmeras acamparon ahí, tomaron agua hasta que se cansaron. Y así todo el viaje, como el nuestro, hacia la ciudad prometida. ¿Y nosotros dónde vamos? Tenemos el camino, tenemos su consejo, tenemos la fe para obedecer. Pero nos quiere conformar a la imagen de su Hijo. Nos quiere formar como verdaderos discípulos del Señor. Bueno, ahí tenemos que comprender el valor de la dificultad para aprender grandes lecciones de vida. Lecciones de vida que Josué y Caleb aprendieron. Pero no, porque ya no sé, como Nehemías. Pero ¿por qué no se acuerdan del Dios grande, fuerte y temible que abrió el mar rojo, que le dio agua, que le dio maná del cielo, que le dio victoria cuando habían sido 400 y pico de años esclavos? Resulta que ahora tenían que enfrentar y tomar la espada para pelear. Nunca habían peleado, no sabían lo que era la pelea. Levantó Moisés sus brazos, los compañeros lo ayudaron para que no se canse, tenga los brazos levantados y vencieron en batalla porque Dios estaba con ellos. Lo vieron todo. Llegan a las puertas de la tierra prometida. Fue Dios que los guió a mandar espías para verificar la tierra. Dios nos entrega la tierra, pero no le dijo que estaba habitada. Y encima estaba habitada por animales que nosotros caminábamos al lado, le llegábamos a la cintura a los tipos. Gente experimentada en batalla.
Nos van a matar a todos, van a matar a nuestras mujeres, van a matar a nuestros hijos. Se paró Josué y Caleb, pero ustedes no aprendieron las lecciones que le dio la dificultad. No vieron cómo Dios con mano poderosa y brazo extendido nos sacó. No vieron cómo abrió el mar rojo. No vieron que nos dio agua. Nunca se nos envejecieron los vestidos. Hermanos amados, vamos todavía, agarremos la espada, lo que tenemos, vamos porque le comeremos como pan, dijeron. Ahí se encendió la ira de Dios. Se encendió la ira de Dios y dijo, los voy a matar a todo esto en el desierto, no van a entrar. Salieron a la tierra de Canaán no llegaron. Salvo Josué y Caleb, porque interpretaron las dificultades de otra manera. Me hartaron sus quejas, cansaron sus quejas. Como está cansando también en nuestro ministerio una conducta humana, en donde tenemos que tomar conciencia de los efectos y los resultados, y ponernos todo, ayudarnos todo, a afirmarnos en esta gloriosa verdad para alcanzar esto que estamos hablando y terminar ya de discutir con cosas que tienen que ver con lo humano. Gloria al Señor. Necesitamos lucir aprobados delante de Dios. Para que Dios nos confíe eso que necesitamos, que no va a tener cualquiera, que son los que van a hacer la obra del tiempo final, son los que van a tener derecho a sentarse a juzgar al mundo y a los ángeles. Es lo que a nosotros, si Dios permite lo vamos a hablar el miércoles, es lo que a nosotros nos lleva a ser participantes de la primera resurrección y que este cuerpo, nuestros cuerpos, sean transformados al cuerpo de la gloria de Él. Ahí tenemos que estar enfocados. Ahí, llegar a esa bienaventuranza de la primera resurrección y despertar a su imagen. Como dijo David, que después, si Dios permite, lo vamos a ver, que pienso que se debe haber inspirado el apóstol Pablo a la carta a los filipenses por lo que dice el Salmo. Evidentemente el Salmo de David se escribió antes de lo que escribió Pablo. Dicen, hay hombres que solamente les interesa lo de esta tierra. Su Dios es su vientre. En cuanto a mí, dijo, veré tu rostro en justicia. Despertaré un día a tu imagen. En cuanto a mí, dijo, ¿qué es lo que tenemos que decir nosotros? En cuanto a mí, yo voy para otro lado. Y ojo que estamos hablando de David con todo su historial. Hizo algo por su vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros por la nuestra? Estar entregados 100% a esta causa. Y poder recibir esas cosas que Dios le va a dar a los que realmente son aprobados por Dios. Ahí en el contexto de la carta a Timoteo, donde dice, pero vanas palabrerías, chisme, pero eso conduce a la impiedad. Timoteo, fíjate. Pero un verso antes que dice, preséntate delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, si no estás aprobado, no podés usar bien la palabra de verdad. Y si no podés usar bien la palabra de verdad, ¿qué efecto podemos producir en otro? Y acá es definitoria la dificultad para lucir aprobado o desaprobado. Lo vemos en el peregrinaje de Israel hacia la tierra prometida. Repetimos, tenemos el camino, tenemos el consejo que nos dice lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer, tenemos la fe para obedecer a la fe. Pero en nosotros hay un propósito de ser conformado a la imagen de Cristo y ser verdadero discípulo. Bueno, ahí tenemos que entender que nuestro camino va a estar marcado por la dificultad. Ayer me contaba un hermano, pastor, ¿sabe qué? Me está pasando esto, estoy desesperado, no sé cómo voy a hacer. Y escuchame, mira, ¿por qué no escuchar lo que vamos a hablar mañana si Dios lo permite? Hace un ratito otro hermano, por pura dificultad, un problema atrás del otro, pero bueno, quédate ahora, escuchá lo que vamos a hablar dentro de un rato.
Gloria a Dios. También está la dificultad, amados hermanos, que tiene el objeto de que aprendamos grandes lecciones de vida. La dificultad, como dice Santiago, perfecciona la fe, purifica la fe. Y purifica la fe. Y eso en la práctica, ¿cómo se ve? O sea, la fe se purifica. ¿Y en la práctica cómo lo veo? Te renovó los pensamientos. Porque una purificación de la fe, un estado mayor de la fe, te abre la mente y te hace pensar de otra manera. O sea, produce una renovación de la mente la purificación de la fe. Y esa renovación de la mente hace que pienses diferente. Y esa renovación de la mente es algo que va produciendo, que va a ser eterno en tu vida. Eterno. ¿Por qué? Porque esa renovación de la mente te encamina derechito hacia la formación del carácter de Cristo. O sea, la dificultad está generando, purificando tu fe, generando una renovación de los pensamientos, generando algo que en tu vida va a ser eterno. Porque así viene la transformación. ¿La dificultad es un obstáculo o es un medio? Tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Así que no nos quejemos. Nuestro camino hacia la ciudad celestial, porque no nos importa otra cosa. Hay hermanos que económicamente tienen más, otros tienen mucho más, otros tienen menos. Sí, el tema es que nosotros no basemos nuestra confianza en las cosas materiales. David no le importaban las cosas materiales, sin embargo, dinero no le faltaba, tenía mucho, pero no tenía su corazón puesto en la riqueza. Vivo como Dios me permite. Unos tienen más, sí, unos tienen más, otros tienen más. Y otros tienen menos, otros no tienen nada. Pero el centro es donde tenemos nosotros nuestro corazón. Gloria a Dios. Fue la dificultad el medio para conocer el poder de Dios y aprender a confiar. Fue la dificultad lo que purificó la fe y produjo una renovación del entendimiento, que eso tiene un impacto directo sobre la formación del carácter. Fue la dificultad el instrumento para que se genere paciencia. En Mendoza nosotros teníamos olivares y bueno, mi papá cuando llegaba la época de la cosecha llamaba a alguien para cosechar las aceitunas y qué sé yo, teníamos tanta cantidad de aceitunas, ¿qué va a hacer con la aceituna? ¿Quién va a comer tanta aceituna? Había una refinería cerca que le llevábamos nosotros la aceituna y nos pagaban con aceite de olivo. Entonces ahí nos enteramos cómo era el proceso que meten la aceituna en una prensa. La prensa aprieta la aceituna de una manera descomunal, pero resulta que cuando la prensa aprieta la aceituna produce virtud, produce aceite de olivo, que es algo bíblico, como el vino, como el pan. No hay nada más viejo que el pan, el vino y el aceite de olivo. Qué importante la aceituna. Sí, mucho más importante es la fe. Pero qué importante también es la prensa, que aprieta la aceituna para que la aceituna produzca aceite. De la misma manera sucede entre la dificultad y la fe. Qué gloriosa la máquina de la presión, la máquina de la prueba. Qué gloriosa la máquina de la dificultad, que aprieta nuestra fe y en lugar de soltar malas palabras nos genera virtud. Tengan por sumo gozo cuando estén presionados por diversas pruebas, sabiendo que la prueba, la presión sobre vuestra fe, no sobre ustedes, sobre la fe, produce paciencia. Así que mirad lo que produce la máquina aplastadora de la dificultad cuando presiona la fe. Produce paciencia, produce virtud. Produce virtud. Gloria a Dios por las dificultades. No eran un obstáculo, resulta que eran un medio. Termina diciendo algo que lo corona, más tenga la paciencia su obra completa para que ustedes sean perfectos y cabales. Ahora lo único que falta es manifestar esa vida.
El apóstol Pablo tenía un conocimiento de Cristo más de lo que tenían los otros, porque comprendió algo de la dimensión de lo que Cristo era. Escribe a los Colosenses, Cristo es todo. Pero le escribe a los Efesios. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese es el conocimiento que tenía Pedro. Pero Pablo no. Pablo habla de la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Miremos, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Pensemos, ¿qué es lo que no abarca el amor de Cristo? No solamente que Cristo es todo, lo abarca todo en su anchura, longitud, profundidad, altura. ¿A dónde no está? ¿A dónde llega su longitud para que algo suceda fuera de él? Él lo abarca todo, lo llena todo. Gloria a Dios. Esto que estamos hablando, los discípulos, no decimos los creyentes, los discípulos del Señor de antaño lo aprendieron. ¿Cómo lo tenemos que aprender nosotros? Uno lo tiene más aprendido, otros menos aprendido, pero vamos por el mismo camino. No es otro, no hay otro. Pedro fue Simón, después fue llamado Simón Pedro, mitad y mitad. Pero luego de la resurrección de Cristo, las cartas lo llaman Pedro. Ya no habla más de Simón, ni de 50 y 50 Simón Pedro. Pedro. Los mismos Santiago y los otros discípulos que la dificultad le enseñó grandes lecciones de vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros entendemos esto, ya no vamos a decir, cuando lo entendemos, ya no vamos a decir más, no, no sé, no tengo más fuerza, una dificultad terminó, pero atrás de una dificultad la otra. Pero mira Israel, la primera dificultad con el mar. Pero ni bien salieron del mar, dale una tregua. 3 días, no había agua, otra dificultad. Ahora no tenemos para comer, otra dificultad. Ahora no sale al cruce un ejército para pelear, otra dificultad. Pero no son obstáculos. Para los que somos de la fe, es un medio. Para el que no es de la fe, siempre es motivo, al final, ¿para qué? Vengo a la iglesia, cuanto más vengo a la iglesia, me pasan más cosas que no me pasan cuando estoy apartado. Es lógico. No se trataba solamente de decir, este es el camino, andá por ahí, tenés el consejo, ya sabés por dónde tenés que ir, ya sabés lo que tenés que hacer, listo, perfecto, vamos fácil. No, se van a presentar dificultades. Vimos el otro día el valor del consejo de Dios. ¿Y cuánto más podríamos hablar? Pero a eso tenemos que añadirle la dificultad. Miren cómo Dios va marcando nuestro camino, nos va mostrando el camino por donde tenemos que ir. Así que, amado hermano, cuando se te presente mañana la dificultad, recordá que contigo está un Dios grande, fuerte y temible, que extiende su mano y está esperando. Va a venir la dificultad y te va a dejar. Va a venir la dificultad y te va a dejar pensar, te va a dejar hablar. ¿Se acuerdan cuando les conté? Mi papá medio se avivó y me dice, che, Pablo, acá hay problema, ¿no? En la empresa. No, le digo. Me dice, fíjate, porque yo vine de Italia sin nada y lo que yo hice lo puse en tus manos. O sea, vos me das una pizza, yo te la firmo, yo a vos no te controlo nada. Sí, bueno, fíjate que tu trabajo no me haga perder todo lo que yo hice, sino que tu trabajo te dé más de lo que yo dejé en tus manos. Ay, mamita querida. Me llama el gerente del banco, si no deposita mañana 7.000 pesos, ni me acuerdo cuánto eran 7.000 pesos, ya lo conté un montón de veces, pero era un montón de plata.
te cierro la cuenta, y cerrar la cuenta generaba una reacción en cadena ahí tras los juicios, los embargos, y ahí, bueno, en juego las propiedades del viejo. Qué amargura, Dios mío. Ese día cuando me levanté, el banco abre a las 10, amado. Por eso yo cuando le hablo de deuda, le hablo porque yo la pasé, sé lo que es. No me presento delante de ustedes como alguien que nunca hizo nada. No, yo la pasé. No se metan en deuda, yo la pasé. A las 10 abre el banco, 8 de la mañana el teléfono. ¡Florian! Si no deposita antes de las 12 le cierro la cuenta. Y me cortó. A las 10 abre el banco, a las 8 me llama el tipo. No le puedo describir cómo me sentía, porque yo puedo pedir prestado, puedo conseguir 500, 400 pesos, pero no 7.000. Pasaban las horas. Como a las 11 viene un hermano y me dice, una chica que cosía ahí, cortaba tela, me dice, Pablo, te busca el hermano Francisco. No, quiero ver a nadie, le digo. Iba subiendo la escalera yo. Pero me pasó como eso, ¿viste? Primero es lo terrenal, pero también es lo espiritual. Surge ese destello de fe. Y pará, que el hermano no tiene la culpa. Yo tengo un problema que no puedo resolver, pero así textual, ¿eh? Yo tengo un problema que no puedo resolver, pero por ahí el hermano tiene un problema y yo le doy un consejo y lo puede resolver. Gloria a Dios por él. Yo después veo en qué árbol me cuelgo. Para decirle que ahí voy. Y fui y lo atendí. Cuando me hablaba yo hacía, ¿qué necesitas? No, y cobré un juicio, Pablo me dice, y tengo una plata que no la quiero tener en mis manos, yo soy un peligro con la plata, te la quiero dar a vos. El hermano era barrendero de la basura. ¿Qué puede tener? 250 pesos, 150 pesos, ¿qué puede tener? Yo necesitaba 7.000. Ah, Francisco, no sé, ¿y qué quería hacer? No, me dice, le quiero dar a usted, úselo, después hablamos, no sé, yo lo que quiero es que lo tenga usted, úselo, haga lo que quiera. Pero ¿y cuánto tenés, Francisco? 7.000 pesos, me dice. ¿Cómo? Te digo, ¿qué? 7.000 pesos. ¿Vos la podés traer ahora? Andaba en una motito. Sí, me dice. Se sube la motita, ¡guau! Salió 12 menos cuarto, llega de vuelta con una bolsa, papel, madera. Cuéntelo, me dice, hay 7.000 clavados. No quiero hacer ningún papel, nada, ya sé que está en su mano. Me voy, me dice. Pero como que si fuera que Dios lo echó, porque me quedaban 10 minutos para llegar al banco. Llego al banco con la bolsa. El cajero, que lo conocía mi papá también, se llamaba Cordero, me dice, Florian, sí, tenés pedido de captura con el gerente. Digo, ¿me podés tomar un depósito? Sí, me dice, vení. ¿Qué tenés para depositar? 7.000 pesos. Lo cuenta todo, digo, dame el ticket. Me da el ticket y agarro la escalera. Cuando voy subiendo la escalera, asomé la cabeza así diciendo, ¡Florian! Sí, gerente. ¿Depositó? Sí, gerente, acá está el papel. ¿Cuánto depositó? Lo que usted me dijo, 7.000. Ahí no hay misericordia, no hay piedad, no hay nada. Me dijo, bueno, si llegan a necesitar plata después me avisa, me cerró la puerta. Pero no termina ahí. A las 12 en punto llegué. Me senté en la camioneta y dije, ¿por qué me haces esto? ¿Qué te costaba hacerme llegar la plata ayer o antier? Y claro, Dios no me contestaba. ¿Qué me va a contestar? Tuvo misericordia de mí, me tenía que haber dado un palo en la cabeza. Pero quiero que ustedes entiendan la situación que yo estaba pasando. O sea, ¿por qué no llegaste a...? ¿Por qué llegar a las 12 menos un minuto en punto? Parece como que te divertí viendo cómo sufro. No me contestó nunca. Después pensé, digo, era para que, aunque llegue al final del momento, aprenda a confiar en ti, ¿no? Para eso fue la dificultad. Ya me había advertido una hermana 2 o 3 veces que dejara todo porque tenía llamado de tiempo completo y me costó, no fue fácil.
No fue fácil, en definitiva pude terminar con todo. No me cerraron nunca una cuenta bancaria, tenía 3 cuentas en 3 bancos diferentes, no me cerraron nunca una cuenta bancaria. Le pagué a todo el mundo, algunos de ellos intereses no pagué, pero lo que le debía le pagué, terminé con todo y eso me dejó en libertad para empezar a trabajar acá y me quedé pelado. Y ahí empezó la otra. Me dice la Claudia, hay que pagar la luz. Ajá. Y hay que pagar el gas. Ajá. Y hay que comprar para comer. Ajá. En la iglesia éramos 8, 10. La ofrenda, las cosas, lo que los hermanos daban, no podía comprar ni la comida. Así que me tuvo que mantener mi señora. 1 mes, 1 año, 2. Mirá cómo será que hasta ahora todavía se acuerda. ¡Qué angustia! Una vuelta discutimos y yo la agarré de la mano así, la zamarré un poquito. Y me dice, me estás haciendo mal, yo con estas manos te doy de comerme. Y era verdad. De golpe la iglesia creció. No, no creció de golpe. Fueron pasando los años, agrandamos un pedacito para allá, otro para allá, otro para allá. Nos extendimos acá, hicimos un techo de chapa así nomás, nos extendimos para el costado. Después miren lo que hicimos. Pero el camino siempre estuvo marcado por la dificultad. Siempre estuvo marcado por la dificultad y la dificultad no era un obstáculo, era un medio para poder alcanzar cosas. Ojalá no nos hubiésemos equivocado nunca. Pienso que habría hermanos colgados de los techos de la cantidad. Pero bueno, el tema es aprender de los errores y disfrutar de los aciertos y pelear por lucir aprobado delante de Dios. Y que podamos tener una congregación, un grupo de jóvenes, un grupo de matrimonios, un grupo de ancianos que puedan venir y ver el modelo, ver lo que el Señor nos llevó a alcanzar, nos llevó a lograr. Para poder lograr eso que nosotros queremos es muy valioso, muy valioso. No van a faltar las dificultades. Pienso que todo hemos entendido. Entonces, ¿para qué vamos a seguir hablando? Nos ponemos de pie. ¿Qué? ¿Qué me decís? ¿Qué pasó con los 7.000 pesos del hermano? No, bueno, se lo devolví. Tranquilo, tranquilo. Por ahí escuché, ¿qué pasó con los 7.000? No, se lo devolví, el tiempo se lo devolví. Señor, te damos gracias por la vida de todos mis amados hermanos, por estar en tu presencia y poder oír cosas preciosas que vienen de tu mano, Señor mío. Poder aprender lecciones grandes de vida y poder entender lo que antes no entendíamos. El valor de la dificultad, que la consideramos un tremendo obstáculo, una traba para poder seguir. Y hoy tú nos los muestras, mi Dios, que es un medio para aprender grandes lecciones de vida, Señor mío. Bendito sea tu nombre, bendito tu pueblo y bienaventurado todos los que estamos escuchando día tras día el mensaje que tú nos vienes hablando. Te ruego por todos los ministros y los hermanos, que a ninguno les falte la fe en su prueba, en su tentación, en su lucha, Señor mío. Te ruego que a ninguno le falte la fe y actúen como corresponde de cómo se debe de actuar, sabiendo cómo a ti te agrada. Te lo ruego en el nombre de Jesús, sea tu bendición y tu gracia sobre todo este pueblo. Amén y amén. Nos preparamos para la mesa del Señor.